Buenos días. Soy el doctor Enrique Ceballos López, profesor adjunto de la Cátedra de Otorrinolaringología de la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, el tema que quiero que nos ocupe hoy de Ateneo es una patología que creo que en la cual podemos englobar todo lo que se refiere a lo que es patología rinosinusal. Si bien es cierto, no engloba todo, pero que a la mayoría de las patologías que adolece este segmento de la vía aérea superior. Por lo tanto, además está recomendar o es necesario que previamente hayan leído las guías que tenemos sobre este tema. Entonces vamos a entrar. Bueno, el tema de insuficiencia ventilatoria nasal es una patología que es la mayoría de veces subdiagnosticada y el paciente no tiene o no la valora en su totalidad debido a varios factores, sobre todo porque tiene una evolución lenta, progresiva muchas de las veces, y el paciente se acostumbra a conllevar este tipo de patología y lo considera como parte de su normalidad. Pues debido a que la nariz tiene múltiples funciones, como ya hemos dicho, es el primer segmento de la vía aérea superior, o sea que es el lugar por donde entra el aire y que cumple una serie de funciones como calentamiento, humidificación, filtración, cosas que ya hemos visto en las guías. Entonces, la alteración de cualquiera de estas funciones conduce a una insuficiencia ventilatoria nasal. Para que podamos poderlo estudiar y entender lo que es la insuficiencia ventilatoria, tendríamos que clasificarla. Y las clasificaciones podemos utilizar varias. Se me ocurre que podríamos clasificarlas desde el punto de vista cualitativa y cuantitativa. Cualitativa, cuando se produce alguna alteración en el acondicionamiento del aire, o sea, en las funciones de la nariz, que pueden ser de causas intrínsecas o causas extrínsecas. O bien cuantitativa, cuando se produce una disminución de ese aire inspirado, que ya vamos a ver, que es sobre todo lo que vamos a desarrollar, que puede ser por causas orgánicas o causas funcionales. Desde el punto de vista cualitativo, dijimos que pueden ser causas extrínsecas e intrínsecas. Las causas intrínsecas son las variaciones que pueden ocurrir en el aire que vamos a inspirar y que a veces superan la capacidad de rendimiento de la función nasal, que no permiten el acondicionamiento de ese aire. Eso puede ser variaciones de temperatura, de humedad, de contaminación ambiental, que superan la capacidad de rendimiento. O bien puede ser de causas intrínsecas, en donde los factores que van a determinar puede ser una alteración del movimiento mucociliar por una serie de factores que impiden el acondicionamiento, bien sea porque hay un deterioro de ese movimiento o porque hay una irritación o alteraciones de ese moco, que puede estar determinado por enfermedades congénitas, o bien porque la mucosa nasal es asiento de una reacción alérgica en la cual se produce la reacción antígeno-anticuerpo y se desencadena toda una serie de procesos inflamatorios que van a alterar el funcionamiento de la misma. O bien puede ser un epifenómeno general, pero que tiene una repercusión a nivel nasal, como es el caso de las distonías neurovegetativas, o bien también ser el asiento de sintomatología de enfermedades metabólicas. En cuanto al volumen de cantidad de aire que entra a través de las fosas nasales, puede estar ocasionado por causas orgánicas o causas funcionales. Las causas funcionales ya las habíamos visto en las guías, que puede deberse a una hipertrofia de cornete, a una rinosinupatías alérgicas o inflamatorias
o no inflamatorias o infecciosas. Bueno, son varias causas que ya las hemos tratado en ese tema. Lo que nos vamos a ocupar básicamente son de las alteraciones orgánicas, en la cual puede haber una alteración de la estructura de la pirámide nasal, de las fosas nasales, del cábum. Si bien es cierto no forma parte de la nariz, pero la obstrucción de la rinofaringe o cábum va a provocar una insuficiencia respiratoria. Entonces, las causas de la pirámide nasal vamos a ocuparnos primeramente, luego de las intranasales y de las rinofaringes. Creo que sería más sencillo si las empezamos a ver desde el punto de vista cronológico. Entonces, ¿cuál sería la causa en los lactantes? Por supuesto, la más frecuente, las malformaciones. Dentro de ellas tenemos generalmente, acompañando a varios síndromes, las más frecuentes son la arritmia, de las más frecuentes, poco frecuente, pero la que sí es con mayor frecuencia es la imperforación coanal, que constituye una urgencia neonatológica. Es el niño que nace y no puede respirar, y el neonatólogo tiene que hacer el diagnóstico inmediato colocando una sonda a través de la fosa nasal para certificar que exista permeabilidad de las coanas. Si existe la permeabilidad, bueno, la causa debe estar más abajo, pero si no hay, inmediatamente tiene que colocar una cánula de Mayo para que el niño pueda respirar, porque si no se muere asfixiado. Entonces, por eso es que decimos que es una urgencia neonatológica. Y la otra, si bien es cierto, es una causa funcional, pero que es una causa bastante frecuente, la rinitis aguda del lactante. Saben bien que el niño, cuando recién nace, tiene las defensas de la madre que le aporta a través de la leche materna, pero al octavo mes más o menos se produce la maduración de las vellosidades intestinales y por lo tanto deja de absorber estas macromoléculas que le aporta en la leche materna y por lo tanto empieza el desarrollo de su inmunología. Por eso es que a esta edad los bien llamados mocosos se hacen más mocosos. En la primera infancia, una de las causas también es la hipertrofia de las vegetaciones adenoideas. Si bien es cierto no están dentro de la fosa nasal, pero el excesivo desarrollo de este tejido linfático ubicado en el techo y la pared posterior del cábum van a provocar una disminución del calibre y por lo tanto provocando una insuficiencia ventilatoria nasal, a la cual, ya que hablamos de procesos inflamatorios, también en ellos podemos encontrar una hipertrofia de cornetes, consecuencia de reacciones inflamatorias alérgicas también. Y otro de los temas que es importante, en la cual yo creo que es un axioma en medicina, es este. Rinorrea purulenta, fétida, unilateral, cuerpo extraño hasta que no se demuestre lo contrario en un niño. Yo siempre les digo que a veces no es el motivo que los trae de consulta, o si lo trae antes de que el padre manifieste, ustedes van a poder hacer el diagnóstico por la fetidez que tiene el niño cuando ingresa a la consulta. Entonces, si es manifestado y ustedes lo miran al niño y le preguntan, ¿qué te has metido a la nariz? Él mismo dirá, nada. Como él sabe que hizo una travesura, cuando la realizó, quiere liberarse de ese cuerpo extraño que se metió en la nariz. ¿Con qué se va a liberar? Con el dedo. ¿Y qué hace el dedo? Empujarlo hacia más el interior de la fosa nasal, provocando que no lo podamos ver a simple vista. Entonces, cuando tengo esta sintomatología, tengo que aspirar las secreciones, topicar la mucosa para desinflamarla y ahí voy a poder ver el cuerpo extraño y poderlo extraer, que podrá ser infinidad de cosas que los puede llegar a sorprender. Entonces no se olviden de este detalle. Bueno, en la medida que nos vamos haciendo más grandes, ya llega la etapa de la adolescencia, de la adultez,
y nos queremos llevar al mundo por delante. Y a veces nos los queremos llevar al mundo por delante con la nariz puesta. Entonces el primer órgano que se traumatiza es la nariz. Y de acuerdo a la intensidad de ese mundo, nos va a golpear de frente o de costado, provocando de frente un aplastamiento de la pirámide nasal, o bien cuando lo hace en forma lateral va a provocar una laterorrinea, un hundimiento de una de las ramas ascendentes del maxilar superior, o bien cuando nos desvía las dos, provocando una verdadera laterorrinea. Eso es cuando el traumatismo actúa en la pirámide nasal, pero a veces puede ser el traumatismo a nivel del tabique nasal, en la parte anterior de la fosa nasal o de la nariz, en la cual va a provocar una alteración de la parte cartilaginosa del tabique nasal, provocando alteraciones del mismo que incluso pueden llegar a provocar a una alteración o fractura de la espina nasal. Este tabique nasal, que a su vez nosotros lo dividimos en cartilaginoso y óseo, el cartilaginoso está el más expuesto a los traumatismos anteriores. El posterior, en la parte ósea, está protegido por la pirámide nasal. Entonces los traumatismos poco le llegan al mismo. Otra de las causas que pueden haber son los pólipos nasales, que el pólipo no es un tumor, sino es un pseudotumor. Es el proceso inflamatorio organizado que generalmente acompaña a los procesos alérgicos y asma bronquial. Y lo otro son los tumores que pueden ser tumores benignos o malignos que asienten en la nariz, en los tejidos que conforman lo mismo o en órganos de la vecindad de la nariz. Bien, ¿cuál puede ser la sintomatología que lo puede traer al paciente? A veces no es la causa de la insuficiencia, porque viene a decir no respiro por la nariz, tengo la nariz tapada. No, a veces es una concomitante de esta insuficiencia. Sobre todo es cuando el cuadro es crónico. Cuando es agudo, sí, generalmente lo trae la causa de la insuficiencia, pero en el crónico a veces el paciente no es consciente, ni sus acompañantes tampoco suelen referirlo como la causa, sino como también es otra de las cosas que tiene. Entonces van a estar alteradas, la insuficiencia va a estar en cuanto desde el punto de vista cuantitativo, o sea, una dificultad para ventilar por la nariz, que nosotros podemos percibir una alteración del ciclo nasal, una alteración del olfato, que también a veces no lo relaciona, sí, como forma parte de su normalidad, como respira poco por la nariz, tampoco no siente mucho los olores, no siente el sabor de los alimentos, tiene una hipogeusia, o bien tiene una modificación del timbre de voz. ¿Por qué? En modificación, porque la nariz y los senos paranasales actúan como resonadores secundarios en la emisión de la voz. O bien puede ser cualitativa, en la cual el paciente dice que tiene incapacidad para realizar la actividad física, que se agita, que se cansa, que le viene taquicardia, que no puede realizar ejercicio físico, que se cansa, que tiene dolor muscular. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente oxigenación. Entonces, a veces la dificultad de la sintomatología que puede referir el paciente, o como nosotros le tengamos que extraer, digamos así, estos síntomas, a veces tan claros que lo trae como consulta, o bien tenemos que sospecharlos. Bueno, después que hemos terminado el interrogatorio del paciente, vamos al examen del mismo. Por supuesto que tiene que hacer toda la semiología, desde ver
cómo las características de la pirámide nasal, sus diferentes segmentos, todo cómo es la parte de la estructura ósea, la parte de la estructura cartilaginosa, cómo se comportan estos en cada movimiento respiratorio, cómo es los orificios nasales, si tienen secreciones o no, bueno, etcétera, etcétera. A lo que vamos es qué otra cosa más podemos realizar en ese examen, ¿no? Nosotros vamos a visualizar dentro de la fosa nasal, y lo primero que vamos a visualizar son las características que tiene la mucosa que reviste la cavidad de la fosa nasal, que nos puede indicar si es un proceso inflamatorio, si es un proceso infeccioso, si tiene costras, secreciones, qué es lo que está ocurriendo con la misma, la característica de ese proceso inflamatorio, si es eritematoso, si es pálido, azulado, como en el caso de los alérgicos, que nos van a orientar. Y sobre todo, una de las cosas que hay que tener en cuenta es las características de la mucosa de los cornetes inferiores, en la cual a veces suelen estar hipertróficos e inflamados. Y no por eso hay que dejar de mirar los medios. El cornete medio también aporta, si bien es cierto es menor tamaño, pero a veces puede llegar a constituir la causa de la insuficiencia respiratoria o bien estar acompañando a alteraciones, sobre todo del tabique nasal. Así como ahí les muestro esa tomografía en la cual hago resalte del cornete medio bulloso. Esto puede ser causa y efecto. ¿Por qué digo causa y efecto? Efecto porque existe una desviación septal en la cual ustedes saben que la nariz busca tener un flujo laminar en ese aire que inspiramos para que pueda ser acondicionado. Entonces, en ese afán de cubrir, de provocar ese flujo laminar, se puede provocar el desarrollo de ese cornete y a veces hace que esos cornetes tengan neumatización. Por eso se llama bulla, cornete bulloso, que puede ser unilateral o bilateral, y a veces hay otras estructuras que también pueden estar hiperneumatizadas en el techo de la fosa nasal, como es la apófisis unciforme o bien la bulla esmoidal, que a veces está sobredesarrollada, por eso también recibe ese nombre de bulla. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es los exámenes radiológicos. Yo hoy me voy a permitir decir algo que por ahí puedo ser criticado, sí, pero la radiografía de senos paranasales nos aporta muy poco. Creo que hoy el estudio correcto de las fosas nasales es a través de una tomografía computada. ¿Por qué? Porque en el estudio radiológico hay una superposición de estructuras, el cual no nos permite obtener las imágenes reales y poder hacer un diagnóstico con precisión. Entonces, si de ser posible se puede contar con una tomografía, es el estudio de elección para el examen de la nariz y senos paranasales. Y el otro estudio que sirve para medir la cantidad de aire es la rinodébitomanometría, que también, si lo tenemos, lo podemos utilizar. Y quiero dedicar un segmento aparte a una patología que considero que es muy, no digamos que está en boga, sino que le estamos dando la importancia que corresponde, porque esta es una patología también subdiagnosticada por el ambiente médico y también por el mismo paciente. Desconoce de su existencia y desconoce que padece, y es la causa de muchos de sus malestares. Es el caso del SAOS, o el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, que es un trastorno caracterizado, como bien decimos acá, por una obstrucción recurrente de la vía aérea superior, una disminución del flujo de aire, con episodios de
hipoxia, reoxigenación y con una alteración del ritmo eléctrico cerebral, con incremento de la actividad neurovegetativa y cambios sobre todo en la presión intrapleural que van a provocar enfermedad, considerando así las complicaciones del SAOS como una de las que tiene repercusiones sociolaborales, tiene un impacto negativo en la calidad de vida y la supervivencia. Así que podemos afirmar que esta es una enfermedad que es un problema de la salud pública, por lo tanto obliga al médico a identificar a aquellos pacientes con esta patología y que pueden ser subsidiarios de tratamiento. ¿Cuál es la sintomatología del SAOS? Muchas veces la sintomatología es ignorada por el portador. ¿Por qué? Porque tiene una sintomatología que puede ser nocturna, por lo tanto él la desconoce, y los síntomas diurnos no los refiere como causa de dicha enfermedad. Entonces, la causa frecuente son los ronquidos, que solamente lo puede referir el compañero o la compañera de alcoba, las apneas observadas, el despertar con asfixia, los movimientos permanentes sobre todo los miembros inferiores, los despertares frecuentes, la diaforesis que se tapa, se destapa, que se levanta varias veces a la noche a orinar, que tiene un sueño agitado, que tiene insomnio que le cuesta dormir y sobre todo suele tener síntomas de reflujo gastroesofágico. Todo esto va a determinar que tenga una serie de sintomatología diurna debido a que no tiene un buen sueño. ¿Y cuáles son estos? Son somnolencia diurna. Es el paciente que está todo el día, tiene sueño. ¿Por qué? Porque no tuvo un sueño reparador. Porque no tuvo el sueño hasta la etapa REM. Tiene cansancio fácil, tiene fatiga, tiene cefalea, tiene irritabilidad porque no ha descansado bien, está con cara enojado y te mira y si vos lo miras te dice, ¿qué me mira? A cara de perro, digamos. A veces está depresivo, tiene dificultad en la concentración porque hay una disminución de la saturación de oxígeno, hay disminución de la memoria y a veces estos síntomas no los refieren la disminución de la libido, que también afecta su calidad de vida del paciente. Bueno, estamos demostrando que está asociado a un deterioro de calidad de vida, a la presencia de hipertensión arterial, al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y mayor probabilidad de accidentes de tránsito y un incremento de la mortalidad, considerando las complicaciones médicas del SAOS, así como las repercusiones sociolaborales, el impacto negativo sobre la calidad de vida y supervivencia, se afirma que es una enfermedad de salud, que es de salud pública y obliga al médico y a las autoridades competentes a tratar a estos pacientes que padecen este tipo de patología. Se comprueba que se reducen los costos de salud debido a que una menor tasa de admisión hospitalaria por enfermedades cardiovasculares, a una reducción de accidentes de tráfico, sobre todo en los conductores de vehículos comerciales, así como no diagnosticar y por ende no tratar los pacientes con SAOS se supone un consumo de recursos mayor que una población sin este tipo de patología. Bueno, dentro de los factores de riesgo es una cosa que nos va acompañando. ¿Por qué digo así? Porque en la medida que va aumentando la edad, va aumentando el riesgo. Y lo que nos consuela es que al comienzo es más prevalente en los varones, aun cuando a la edad de 50 años más o menos la prevalencia es casi de la misma incidencia en tanto hombres como mujeres.
Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Creo que uno de los factores de mayor riesgo es el elevado índice de la masa corporal, cosa que a veces no siempre es fácil calcularla, sobre todo para el paciente, ¿no? ¿Cómo refiere su aumento de masa corporal? Cuando apoya las manos sobre el abdomen y dice estoy gordo, a ver si tiene o no tiene pancita. Pero nunca se ve cómo está el cuello. Hay que mirarle cómo tiene el cuello, si el cuello de la camisa, si es que usa corbata, está abotonado, porque muchas veces el cuello engordó y no nos dimos cuenta. No me prende la camisa en el cuello. Entonces eso es una de las cosas porque se produce un incremento de la grasa a nivel de los músculos del cuello y por lo tanto una disminución del calibre, provocando esta causa frecuente de bloqueo del aire inspirado, provocando apnea. Por supuesto que el consumo de alcohol, tabaco, sedantes y la posición al dormir. Eso es otra de las cosas que uno debe tener en cuenta al momento de hacer el tratamiento. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Bueno, se basa en la sospecha que se realiza con la historia clínica, con los síntomas compatibles con este tipo de patología, ¿no? Las herramientas más usadas son primeramente el cuestionamiento de Stop Bank, que son siglas para evaluar al paciente y realizar la escala de somnolencia de Epworth. La prueba, la gold standard, es la polisonografía nocturna para detectar eventos de apnea y medir cuántos episodios de apnea o hipopnea padece el paciente durante la noche. ¿Qué es una apnea obstructiva? Se puede definir como un evento que tiene una duración de más de 10 segundos, que se caracteriza por una ausencia de movimiento respiratorio. Y una hipopnea, en donde se produce una disminución o una saturación de oxígeno mayor al 4%. Bueno, como pueden ver, la gravedad del SAOS va a estar determinada por el número de apneas por hora de sueño. O sea, 5 eventos forma parte de la normalidad, leve de entre 5 a 15, enfermedad moderada entre 15 a 30 y enfermedad grave más de 30 episodios. Bueno, dentro de las medidas que tenemos que tomar para el tratamiento del SAOS, tenemos las medidas higiénico-dietéticas. Una de las que a veces no es fácil tratar es la higiene del sueño, las características que cómo tiene que dormir el paciente, las horas que tiene que dormir y el horario que tiene que tener. Otra de las cosas que también no es sencillo realizar es el tratamiento de la obesidad. A veces es fácil concientizar, a veces no es tan fácil. La reducción de peso en la medida que va aumentando la edad es, creo que, una de las patologías que mayor nos cuesta tratar. Hay que evitar el consumo de alcohol, de tabaco, de fármacos, sobre todo las benzodiazepinas que producen relajación de la musculatura, y la posición corporal en el sueño. Debe evitarse el decúbito dorsal, por lo tanto a veces es una medida sencilla, pero que se obtiene muy buenos resultados colocando en la ropa de dormir un bolsillito en la espalda en la cual se coloca una o dos pelotitas de tenis que le provoca molestia al paciente cuando se pone en decúbito dorsal, provocando que adquiera la posición de cúbito lateral y eso disminuye el ronquido y por lo tanto el SAOS. Y dentro de las otras medidas, esto también podemos utilizar estimulación eléctrica de los músculos faringios, pero ya esas son cosas, terapias que hay que tener otro tipo de casos. Otros tratamientos también se puede hacer el tratamiento antirreflujo porque se ha visto que estos pacientes sufren con mucha frecuencia, colocación de marcapasos cuando tienen alteraciones auriculoventriculares, y el tratamiento gold standard, ya hemos dicho, es el tratamiento con el CPAP.
creo que es el tratamiento que de elección el que más resultado da, pero tenemos que hacer una salvedad. El paciente que tenemos con insuficiencia respiratoria debe ser tratado por un equipo multidisciplinario en la cual son varios los que tienen que entrar a juzgar cuál es el tratamiento, porque generalmente no suele ser una la causa la que está provocando la insuficiencia, sino son varias y por lo tanto tenemos que realizar distintos tipos de tratamiento, ¿no? Como va a ser puede ser una cirugía nasal, como es el caso de hacer una rinoplastia, una septumplastia, si es un chico hacer una amigdalectomía, adenoidectomía, cirugía orofaringia, cirugía de base de lengua, sobre todo de las amígdalas linguales, reducida del tamaño, una multinivel cuando se produce un avance maxilomandibular, cirugía de la obesidad, ¿no? Pero sobre todo, recuerden, esto posibilita mejores resultados con el CPAP. El CPAP es una cosa que realmente no tiene en todos los pacientes buena aceptación, por una serie de situaciones que traen, no es nada romántico dormir con una máscara en la noche, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, es importante.